Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. La clase de hoy nuevamente es de avance, es de continuar con el tema, con la categoría del balance general con la que estamos trabajando y recordemos que es la del exigible. En pasadas clases hemos trabajado con el exigible, cuentas por cobrar. Y relacionada a la cuenta por cobrar, hemos visto diferentes alternativas de cálculo de la previsión para incobrable. Hoy vamos a continuar ahora con el documento por cobrar, que también es parte del exigible, y al haber un documento por cobrar, igual debe haber y debe calcularse por alguno de los métodos estudiados la previsión para incobrable. Permítame compartir con ustedes la pantalla para trabajar con el Power que nos va a acompañar en esta clase. Y como pueden ver, ahora nos referimos a la parte del documento por cobrar. Vamos a empezar, lógicamente, refiriéndonos a qué es un documento. Y dice, es una cuenta colectiva de activo que muestra los valores que adeudan los clientes y otros a la organización, respaldados con letra de cambio, pagarés y otros documentos que tengan carácter de exigible, pudiendo ser estos a corto y o a largo plazo. Entonces, dependiendo del tiempo, si es una deuda que deben pagarnos en 3 meses, 6 meses, es de corto plazo, o corriente o circulante. Pero si esa cuenta por cobrar, ese documento por cobrar que tenemos es a 18 meses, 24 meses, que estaríamos hablando de no corriente, no circulante o a largo plazo. Dice, se aplica también algún método para calcular, para estimar la incobrabilidad. Es decir, por más que estemos trabajando con documentos por cobrar, igual debemos calcular la incobrabilidad. Ya sabemos, tiene que haber un mayor, al ser de activo, por el debe aumenta y por el haber disminuye. Y normalmente el saldo de esta cuenta es deudor. Recuerden que como siempre hacemos, cuando estudiamos una cuenta, debemos también analizar, entender y aplicar en las empresas el control interno para evitar malos manejos. Y dice, uno de los controles que debemos aplicar es el control físico de los documentos, tales como letras de cambio y pagarés, debe estar a cargo de un empleado que no tenga acceso a los registros contables. Entonces, hay un responsable de mantener, de ver las fechas, de ir alertando por el próximo cumplimiento y por los pasos que debamos dar, pero normalmente esta persona no debería a la vez poder modificar asientos contables. Dice también controlar las fechas de vencimiento en forma individual y determinar cuándo corresponde de los intereses ganados mensualmente. Dependiendo del documento que tengamos, podemos tener derecho de cobrar intereses mensuales, semestrales, y esto es a lo que se refiere, cada cuánto y en qué momento hay que cobrar. Efectuar comunicaciones internas de recordatorio de fechas de vencimiento. Normalmente se circulariza entre los clientes el aviso de que ya se va a cumplir su documento, etc. Y se les pone que si ya pagaron, desestimen ese recordatorio. Actualizar mensualmente de acuerdo a disposición en vigencia cuando se trate de documentos por cobrar en moneda extranjera, incluyendo los intereses devengados cuando corresponda. Recuerden que siempre a fin de gestión, por ejemplo, devengamos intereses, aunque no los hayamos cobrado, ¿no es cierto? Entonces, eso es necesario hacer.
Nos vamos a referir como un ejemplo del documento por cobrar a una letra de cambio. Esta tiene las características que se están mostrando en pantalla. Normalmente el estudio detallado de letra de cambio, de factura, de recibo, de pagaré, corresponde a la materia de documentos mercantiles o su similar, dependiendo de la carrera. Entonces, en ella ustedes estudian esto con mucho detalle. Sin embargo, en contabilidad, lo que vamos a hacer es referirnos a estos tres aspectos de la letra de cambio. En cuanto a la letra y las muchas cosas que ustedes van a estudiar, para contabilidad, para el efecto que nosotros estamos persiguiendo hoy, nos interesa recordar qué es el endoso, qué es el descuento y qué es el protesto. Porque estas tres características van a estar íntimamente ligadas con nuestros ejercicios contables. Empezamos. ¿Qué significa endosar una letra de cambio? Me estoy refiriendo a este documento. Endoso, cesión del documento de crédito que una persona o empresa hace en favor de otra, haciéndolo constar así en el dorso del documento. Entonces, si bien mi empresa tiene derecho a cobrar esta letra de cambio, si yo la traspaso a otra persona, en el reverso tengo que firmar. Y al firmar, pues estoy traspasando mi derecho. A eso se refiere el endoso. Entonces, es una de las características interesantes de la letra, de que puede ser traspasada de propiedad a través del endoso. Otra característica que nos interesa entender, el descuento de la letra de cambio. ¿Qué es esto? Operación mediante la cual la empresa, con el documento en su poder, acude a una entidad financiera con el objetivo de endosarle la letra a cambio de recibir el adelanto del importe. Entonces, esta es otra importante característica. Quiere decir que si yo en mi empresa he vendido a crédito, pues mi cliente me dejó una letra de cambio. Yo tengo, y eso demuestra que tengo derecho de cobrar en una determinada fecha. Ahora, a través de estas características, si yo no quiero esperar que llegue esa fecha, que vamos a pensar que aún faltan 70 días para que llegue el momento que él me deba pagar, entonces puedo usar estas dos características, el endoso y el descuento. Me voy al banco, le muestro que dentro de 70 días me van a pagar, sí, y les pido que ellos me den ese importe. Lógicamente el banco me va a dar cobrándome, me va a cobrar una tasa de interés pactada, pero a mí me puede convenir más eso, tener hoy el dinero, aunque sea un poquito menos, pero tener hoy y no esperar 70 días más. Entonces, en ese caso, si me acepta el banco, yo lo endoso, en el reverso le transfiero el derecho propietario, se queda el documento en el banco y el banco me da el dinero, desde luego cobrándose sus intereses que correspondan. Finalmente, otro término importante es el protesto. Dice, figura notarial que permite dejar constancia de que el título valor, en este caso la letra, no fue pagada por el girado o aceptante a pesar de haberse presentado en el tiempo señalado en el título. Quiere decir que, recuerden, si aquí le habíamos entregado al banco y le dijimos, mire, tiene que esperar 70 días, el banco nos acepta, nos da el dinero, nos cobra el interés, pero transcurridos los 70 días, o sea, no les hemos pedido a los clientes que nos paguen antes, transcurridos los 70 días, ellos no pagan. Entonces debo protestar, debo hacer constar en un notario de que yo esperé todo el tiempo necesario y que el cliente ha incumplido su pago, su
su palabra y por lo tanto ya estaríamos en condiciones de iniciar juicio, si es que fuera necesario, que desde luego no es lo ideal ni lo que se busca. Jóvenes, entonces, hablando de una letra, contablemente para nuestro ejercicio me interesa entender que es traspasar de derecho, recibir el dinero antes de la fecha y si llega la fecha y no han pagado, tengo 3 días hábiles para protestar. A partir del momento de que se vence la letra, tengo 3 días para hacer constar ante un notario el incumplimiento de pago del cliente. Lógicamente, si nos pagó no hay problema, no necesitamos hacer nada de esto, pero si incumplen el pago, sí. Para ejemplificar todo lo que les he dicho y para entender contablemente el procedimiento es que vamos a desarrollar este ejercicio y las transacciones que vamos a ir registrando y con los traspasos a mayores para entender el manejo de la letra de cambio, que en este caso estamos llamando un documento por cobrar. Dice ejercicio de aplicación de un documento por cobrar y empezamos con estas transacciones. Dice, el 18 de abril del año 1 se realiza venta a crédito por 96.000 bolivianos según factura, respaldadas con una letra de cambio a 90 días vista. El costo es 60% de ese importe y la previsión para incobrable se calcula 10% del exigible. Está todo dicho. La venta, el costo y al ser a crédito, el método de previsión para incobrables que vamos a utilizar. Y ahí nos hablan del 18 de abril y nos hablan de 90 días vista. Como estamos hablando de documentos y como hay el protesto, debo controlar muy bien las fechas y los días. Y por eso empiezo. El mes de abril tiene 30 días, menos 18, que es la fecha de la operación, me quedan 12 días en abril, los 31 días de mayo, 30 días de junio, esto es de acuerdo a los meses normales, y para llegar a 90 sería el 17 de julio, que es la fecha de vencimiento. Quiere decir que vendiendo yo el 18 de abril, si tengo que esperar 90 días, le debo cobrar a esta persona el 17 de julio, no antes, porque esa es la fecha de vencimiento del documento. Muy bien, habiendo calculado esta fecha, hago mis asientos normales, que ustedes ya los conocen, el que se compromete el cliente en relación al precio de venta y el confidencial que lo calculamos del CARDEX. En este caso ha sido en relación a un porcentaje. Y miren acá, 18 de abril, vencimiento 17 de julio, que es lo que acabábamos de calcular. Eso es importante. Entonces, esta es una operación normal de venta a crédito y tenemos el nombre de documento por cobrar porque se trata de una letra de cambio. Muy bien, continuamos y mayorizamos la cuenta que nos interesa, en este caso el documento, y llega el 14 de mayo. Han pasado algunos días, miren, del 18 de abril al 14 de mayo. Ya sé que tendría que esperarlo a mi cliente hasta el 17 de julio, pero recuerden que hemos visto la posibilidad de descontar el documento. Y el 14 de mayo dice, descontamos el documento en el Banco Nacional de Bolivia al 11% de interés más reposición de formularios de bolivianos 200 según factura. Entonces, quiere decir que no queremos esperar hasta julio, sino que en mayo vamos a hacer uso de esa capacidad de descuento de la letra a través del endoso. Nos vamos al banco y el banco nos acepta y miren lo que hago acá. Mayo tiene 31 días.
menos el 14, que es el día que yo he ido a hablar, me quedan 17 días en mayo, los 30 de junio y los 17 de julio. En total, 64 días. Entonces, el banco nos va a cobrar intereses por 64 días, que es lo que va a tener que esperar hasta que nuestro cliente llegue y pague. Entonces, miren, el 14 de mayo calculamos el interés sobre 96,000 por el 11%, que es el pactado con el banco, por 64 días de 360 días del año comercial, me da 1,877,33. Aquí está entonces lo que el banco me estaría cobrando por intereses, por anticiparme ese dinero por 64 días. Por otro lado, decía el ejercicio, por otro lado decía que nos iban a cobrar formularios por 200, pero nos dan factura. Entonces, 200, el 87 y el 13, 174 y 26. Entonces, el documento descontado va a ser los 96,000. El banco va a retener el interés y el banco va a retener el formulario. Y por lo tanto, en dinero nos van a entregar solo 93,922. Miren, si yo esperaría pacientemente hasta el 17, recibiría los 96 completos. Pero la empresa considera que es mejor recibir el 14 de mayo 93,922. Preferimos recibir eso ahora, usar ese dinero, hacerlo trabajar y que esperar simplemente hasta que llegue esa fecha. Entonces, observen las cifras que tenemos, jóvenes: 96,000, el interés 1,877, y de estos 200, 174 y 26. Y ahí están esas cifras. Recibo en mi cuenta del banco los 93,922, reconozco un gasto de intereses, reconozco otro gasto también de formularios, tengo un crédito fiscal y observe, se llamaba documento por cobrar el día que yo vendía crédito y ahora nace un documento por cobrar descontado. Es otra cuenta, esa es de pasivo contingente. Entonces, aparece una probable deuda si es que mi cliente no paga. Entonces, sigo teniendo mi documento porque no me he liberado todavía de la obligación de exigirle el cobro al cliente, porque, bueno, la letra es con nosotros. Ahora, si el cliente paga, me libero, pero si no paga, yo le voy a tener que devolver el dinero al banco. Por eso es que aparece una segunda cuenta que se denomina documento por cobrar descontado. Dice, en la fecha de vencimiento hay dos opciones. Bueno, recuerden que hemos esperado que transcurran los días restantes hasta que llegó el 17 de julio y ese día pueden ocurrir dos diferentes cosas. La ideal es, cliente paga a la institución bancaria. Eso sería lo ideal. Pero podría ser que el cliente no pague, que sucede con frecuencia. Entonces vamos a ver las dos alternativas. La primera es la ideal y la he puesto en amarillo porque no voy a traspasar a los mayores estas cifras. Es solamente para que entendamos. Miren, si el 17 de julio el cliente va, simplemente voy a hacer borrar estas dos. Va a venir el documento descontado contra el documento por cobrar, porque ese día yo ya no recibo nada de dinero. Entonces, eso sería lo ideal, que venga y pague. Entonces, el documento descontado se cierra, el documento por cobrar se cierra y chao, me olvidé de todo. Pero vamos a irnos, y esto no he traspasado a los mayores, vamos a irnos por el caso más complejo, que es el cliente no paga, incumple. Entonces, miren lo que va a pasar.
yo tengo que pagarle inmediatamente el dinero al banco y hago documento por cobrar descontado, este que yo recibí aquí, lo pago con efectivo. Y al pagarle yo, el banco me devuelve la letra, la vuelve a endosar el banco y me traspasa nuevamente el derecho propietario de la letra, y ahí ya como no me han pagado, pues tengo que previsionar. Y digo, cuenta incobrable contra previsión para incobrable. O sea, ya se cumplió, se venció, no pagaron y ya tengo que previsionar como corresponde. Entonces, miren, en ese momento esto desaparece porque pago con banco ese rato, pero lo que tengo en mi empresa es el documento por cobrar, la cuenta incobrable y la previsión. Estoy cumpliendo el método que habíamos pactado, que era el 10% del saldo del exigible. Dice, al tercer día protestamos el documento. Recuerdan que les dije que tenemos 3 días hábiles para protestar el documento. Y como en el primer día lo llamamos, señor, venga, pague, y no va. Segundo día, venga, señor, no quiero hacer trámites legales, venga y pague, no va. Bueno, al tercer día sí o sí tenemos que protestar porque si no lo perjudicamos el documento. Entonces dice, al tercer día protestamos el documento. Y miren lo que sucede. El 20 de julio, ya que esto sucedió el 17, el 20, miren cómo cae de categoría y nace el documento por cobrar protestado y desaparece el documento por cobrar normal. Nace un documento de menor categoría y este ya no vive porque ya terminó su vigencia. Pasaron los 90 días y no me pagaron. Ahora tengo un documento por cobrar protestado. Ahora, una vez que hemos protestado el documento, jóvenes, tenemos la posibilidad de iniciar juicio recién después de que ha sido protestado. Y para eso contactamos a un abogado, le encargamos que él haga el juicio y el abogado nos va a cobrar honorarios, por un lado, y por otro, una serie de pagos de timbres, de procurador, de citaciones y de diligencias que van a tener que realizar. Miren acá, dice, 5 días después contratamos abogados para el juicio y le damos en efectivo 3,000 según factura para trámites. Y sus honorarios son 8,000 según factura. Observen, ambas tienen factura. El 3,000 tiene factura y 8,000 tiene factura. Y nosotros les estaríamos en este momento, el 25 de julio, primero haciendo caer la categoría, documento por cobrar en ejecución, quiere decir que ella está con abogados, contra un documento por cobrar protestado, cae de categoría. Y por otro lado, le doy, a pesar de que ambos montos tenían factura, no uso el crédito fiscal porque esas facturas tienen que estar a nombre del cliente para que si ganamos el juicio le podamos cobrar. Y miren lo que aparece acá, cuenta por cobrar contra banco. Para diligencias 3,000 y para honorarios 8,000. Todo tiene factura, pero no a nombre de la empresa, sino a nombre del cliente que no pagó. O sea que no tengo crédito fiscal. Y 8 más 3 son 11. Cuenta por cobrar contra banco, 11,000. Y como ya está vencido este documento, tengo que provisionar. Y aparece el 10%. Cuenta incobrable contra previsión para incobrable. Mayorizamos, jóvenes. Observen. El documento por cobrar en ejecución nace, problemas, más problemas acá, y desaparece el protestado. Y nace también la cuenta por cobrar. Y tengo ahora que mi cuenta por cobrar sigue creciendo y mi previsión también para incobrables. Muy bien, pasan los días y
el 30 de octubre, recuerden que en julio ya teníamos que haber recibido el dinero, pero al no pagar nos ha complicado y cuando ya llegue el 30 de octubre termine el juicio. Y otra vez dos opciones. ¿Se acuerdan que aquí habían dos opciones? Aquí también hay dos opciones. ¿Y cuál es? La primera, la deseable, ganamos el juicio. Y la segunda, que puede darse, perdemos el juicio. Vamos a ir con la primera. Y dice aquí, ganamos el juicio. Voy a poner en amarillo porque no voy a traspasar a mayores. Ahí terminaría, sería lo ideal. Vamos a recordar los mayores, estábamos acá. Miren, si ganamos el juicio, entonces yo voy a recuperar esta cuenta por cobrar y voy a recuperar mi documento. Y recuperaría todo esto. En el caso ideal de que ganemos, recuperaría por un lado 96 y por otro lado 11,000. Entonces, miren, recupero los 96, recupero los 11,000, el cliente me paga 107,000. Belleza. Y como me ha pagado, elimino mi previsión contra ingreso por recuperación de créditos. Todo en orden. Ahí termina todo, los mayores se cierran y quedo en paz. Pero nos vamos por el caso menos deseable. Miren, entonces, como aquí en el asiento que gané, esto cierra, cierra, esta cierra y aparece un ingreso que se netea contra el gasto. Ingreso de 10,700 y gasto de 10,700 se netearía y todo queda cerrado. Ahora, en caso de que no me va a pagar este señor porque hemos perdido el juicio, voy a usar esta previsión para incobrable, todo lo que tenía, y voy a seguir aumentando mi gasto. Y tenía 10,700 de previsión para incobrable. Entonces, miren, uso toda la previsión que tenía, 10,700, elimino el documento por cobrar en ejecución 96 y elimino la cuenta por cobrar 11. Y por diferencia, tengo que seguir aumentando mi cuenta incobrable por 96,300. Hecho esto, traspaso, crece 96,300, desaparece, desaparece, desaparece. Y lo único que me ha quedado, jóvenes, es un gran gasto. ¿Y este gasto qué es? La sumatoria de mi documento 96,000 más la sumatoria de lo que le di a los abogados. 96 más 11 son los 107,000, que termina como gasto en el estado de resultados. Imagínense la gran pérdida que vamos a tener gracias al incumplimiento y a la imposibilidad de recuperar este documento por cobrar. Ese sería, jóvenes, entonces el tema que nos correspondía a la clase de hoy. Hemos terminado de ver los exigibles. Hemos visto de que otra forma de vender a crédito es hacerlo a través de una letra de cambio y es muy buena por las características de endoso, de descuento, de protesto, es muy buena, pero lo ideal es que nos paguen a tiempo. Entonces ahí radica la importancia de saber elegir a los clientes a quienes vamos a vender a crédito. Porque sí, como en este caso, incumplen el pago, quien pierde es la empresa y todo lo que no ha recuperado afecta a nuestra posición económica y por lo tanto puede generar grandes pérdidas. En este momento voy a dejar de grabar para que empecemos con la etapa de preguntas y respuestas.